Todos buscamos de alguna forma la felicidad. We all seek one way or another happiness. Buscamos la paz. We seek peace. Buscamos una buena vida. We seek a good life. Pero no nos damos cuenta But we don't realize que al venir a Jesús, that to come to Jesus, al conocer a Jesús, to know Jesus, el Señor nos ha llamado the Lord has called us para algo muy elevado, for something very elevated, para coger de nosotros, to get us, que somos una masa de barro, as we are una clay, vasija de barro, we are y moldearnos clay, and to mold us como Él quiere, as He wants, no como nosotros queremos. not as we want. Él quiere hacer de nosotros He wants to make of us para que estemos en el diseño de Él so that we can be in His design, y ya no seamos como nosotros queremos ser. and for us not to be anymore how we Por lo want to tanto, ver el reino be. So therefore, to see the kingdom y heredar el reino and to inherit the kingdom necesariamente necessarily nos lleva a algo takes us to something que no queremos escuchar, that we do not want to que hear. no queremos enfrentar. Entonces, cuando nos hablan de sufrimiento, So when they speak to us about nos hablan de suffering quebrantamiento, and breaking, inmediatamente tenemos un rechazo. immediately we have a rejection. Inmediatamente pensamos, yo no quiero eso. Immediately we think, I don't want Eso that. no es para mí. That's not for me. Eso es exactamente lo que yo no quiero. That is exactly what I do not want. Pero para que Dios pueda hacer de nosotros But for God to be able to do of us, esos vasos de honra those vessels que lo- of honor que lo glorifiquen a Él, that glorify Him es indispensable is indispensable que Dios nos confronte al sufrimiento y al quebrantamiento. for God to confront us of His suffering ¿Y and por breaking. qué tenemos que ser quebrantados? And why do we have to be broken? Porque lo que somos nosotros Because who we are es rebeldía. is rebellious. Lo que somos nosotros Who we are es independencia. is independency. Lo que somos nosotros Who we are es exactamente lo contrario is exactly the contrary al diseño de to Dios. the design of God. Por lo tanto, cuando el alfarero viene a moldearnos, So therefore, when the Alpha comes to mold us, quiere hacer de nosotros unas vasijas de honra, He wants to make of us vessels of honor. es necesario quebrantarnos. It's necessary to break us. ¿Y por qué viene el quebrantamiento? And why does the breaking come? Porque cuando conocemos a Jesús Because when we meet y el Jesus Señor comienza a ministrar nuestra vida, and He starts to minister to our lives, Él comienza a decirnos, mira, yo quiero que tú hagas mi voluntad y no la tuya. Camines en esta dirección y no en lo que tú quieres I hacer. want you to walk in this direction and not what you want to do. Yo quiero que tú te humilles I want you to humble yourself y no alimentes tu orgullo. and not feed your pride. Yo quiero que seas humilde y I no want you to tengas be humble vanagloria. and not have vain and glory. Yo quiero que tú bajes la cabeza I want you to lower your y head no lo levantes. and not lift it up. Yo quiero que tú soportes con amor I want you to put up with love y no busques tu justicia. and not seek your justice. Entonces, muchas cosas que Dios nos dice So many things that God tells us son exactamente lo contrario are exactly the contrary a lo que nosotros queremos. of what we want. Nosotros no queremos eso. We don't want that. Nosotros queremos nuestra justicia. We want our justice. Nosotros queremos no dejarnos. We don't want to allow Nosotros ourselves. queremos alimentar nuestro orgullo. We want to feed our pride. Nosotros queremos alimentar nuestra vanagloria. We want to feed our vain and Queremos glory. alimentar nuestros We sueños want to feed our dreams. buenos, Good dreams. nuestros ideales buenos. Our good ideas. Tenemos nuestros deseos naturales. Our natural desires. Y cuando el Señor viene a nuestra vida, And when the Lord comes to our cuando lives, estamos en el evangelio verdadero, when we're in the true gospel, Jesús viene a decirnos, Jesus comes to tell us, yo quiero hacer de ti una nueva I criatura. want to make of you a new creation. Yo quiero eliminar todo eso que tú eres. I want to eliminate all of that you Y are. quiero que tú seas nuevo, And I want you to be new. un nuevo hombre. A new man. Yo no quiero mejorar lo que tú eres. I don't want to better who you are. Yo quiero destruir lo que tú I want to eres. destroy who Yo you quiero are. derribar lo que I tú want to quieres bring down who para you hacer are. de ti una persona nueva. To make of you a new person. Y ese proceso And that process produce quebrantamiento y sufrimiento. produces breaking and suffering. Cuando a ti no te gusta algo When you don't like something y Dios pone circunstancias and God en puts tu vida circumstances in your life para que tú hagas lo que no quieres hacer, so you can do what you do not want to do, ¿qué hacemos what nosotros? do we do? Tenemos dos opciones. We have two options. Una, One, rebelarnos. to rebel. Y la otra es someternos And the other is a for lo us que to no nos submit gusta, ourselves for what we a lo don't que no like, queremos. what we don't want. Pero si nos sometemos a lo que no nos gusta, But if we submit ourselves to what we don't like, vamos a sufrir, we're going to suffer. vamos a ser We're quebrantados, going to be broken. vamos a padecer, We're going to fail. porque es exactamente lo que yo no quiero. Because it's exactly what I don't want. Es cuando Dios nos dice, mira, trabaja, When God tells us, look, work,
Y Dios nos provee el trabajo que no queremos, He provides the job that we do not like en las condiciones que no queremos. and the conditions that we do not want. Tal vez lo que nunca hemos deseado. Maybe what we've never desired. Tal vez exactamente lo contrario a lo que yo siempre he buscado. Maybe it's exactly the opposite of what Y I Dios nos seek. dice, este es el trabajo que yo quiero para ti. And God tells us this is the job I want for you. Realmente escogemos el trabajo que Dios nos manda. Do we truly choose the job that He sends O us? buscamos el trabajo que yo quiero. Or do we seek the job that I want? Realmente tomamos nuestras decisiones Do we truly make our decisions de acuerdo a nuestros deseos according to our desires o de acuerdo a los deseos de Dios. or according to the desires of God? En la medida que nosotros nos vamos sometiendo a Dios, In the measurement in which we start to submit ourselves to God, vamos experimentando quebrantamiento. we start experiencing breaking. Y solamente en ese aspecto And only in that aspect del quebrantamiento y del sufrimiento, of the breaking and the suffering de la contrariedad, of the contrary es como realmente nosotros is how we truly podemos aprender a ser obedientes. learn to be obedient. La obediencia The obedience no es realidad is not reality. cuando obedecemos When we obey porque nos conviene, because it's convenient to cuando us. obedecemos When we obey porque nos gusta, because we like it. cuando When obedecemos we obey porque estamos de acuerdo. because we're in agreement. Cuando nosotros obedecemos en esas When circunstancias, we obey in those circumstances, en realidad esa no es la obediencia que Dios quiere de in nosotros en el reality, reino. that is not the obedience that God wants for us in La the kingdom. verdadera obediencia The true obedience que nos lleva a heredar el reino that takes us to inherit the es kingdom cuando nosotros estamos obedeciendo is when we are obeying cuando no nos conviene, when it's not convenient cuando to us, no queremos, when we don't want it, cuando no nos gusta, when we don't like it, cuando no estamos de when acuerdo, we're not in agreement with cuando it, no nos parece. when it doesn't appear to us. En esas circunstancias In those circumstances es cuando realmente nosotros vamos aprendiendo la obediencia. is when we truly start to learn obedience. Dice la Biblia The Bible says que Jesús, that Jesus, siendo Dios, being God, tomó forma de hombre took form of a y man, como hombre and as a man, aprendió la he obediencia. learned obedience. Jesús, siendo Jesus, Dios, being God, como hombre, as a man, aprendió la obediencia. learned Y obedience. dice la Biblia And the Bible says que él aprendió la that obediencia he learned obedience por sus sufrimientos y by quebrantamientos. his sufferings and breakings. Porque Jesús, hombre, Because Jesus, man, tuvo que hacer had to do lo que él what he, humanamente humanly speaking, no hubiera decidido hacer. didn't decide to do. Tuvo que aceptar He had to lo accept que él humanamente what no he, hubiera querido aceptar. humanly speaking, didn't want to accept. Por eso Jesús aprendió la obediencia. That's why Jesus learned Entonces, obedience. ahora nosotros, So now we, como hijos de Dios, as children of God, estamos llamados that we are called a aprender a la obediencia también to learn obedience as well, para poder heredar el reino. to be able to inherit the Si kingdom. no somos hijos obedientes, If we are not obedient no vamos a children, heredar el reino. we're not going to inherit the kingdom. No importa si somos It buenos, doesn't matter if we're good, o si vamos a la or iglesia, if we go to church, o si leemos la or Biblia, if we read the Bible, o si no somos tan or malos. if we're not so bad. Si somos If desobedientes, we are disobedient, si no vivimos en obediencia a if we don't Dios, live in obedience to God, al diseño de to Dios, the design of God, nunca vamos a heredar el reino. we're never going to inherit Y the esto, kingdom. la palabra de Dios es muy clara, And this, the word of God, is very para que clear, no nos engañemos. so that we don't deceive ourselves. Por lo tanto, So therefore, nosotros tenemos que despojarnos, we have to dispose of de nosotros ourselves, mismos. of ourselves. así como Jesús, Just as Jesus, siendo en forma de Dios, being form of se God, despoja del mismo disposes himself para humillarse to humble y himself hacerse and obediente. to become obedient. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, The Bible says in Philippians 2, dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. to make of us the same feeling that it was in Christ Jesus. Si en nosotros no hay el mismo sentir de Jesús, If we don't have the same feeling as Jesus, no vamos a heredar el reino. we're not going to inherit Ser the kingdom. cristiano Christian significa tener ese mismo sentir. means for us to have the same feeling. Señor, me despojo de mí mismo. Lord, I dispose of myself. Quiero dejar de ser quien yo soy. I want to stop being who I am. Renuncio I renounce a mis deseos. my desires. Renuncio I renounce a mis to criterios. my own criteria. Renuncio I renounce a mis sueños. to my dreams. Renuncio I renounce a lo que a mí me to parece, what appears to a lo me, que a mí me to what gusta I like, y a mi and justicia my justice, y me someto and I submit a myself tu gobierno to your government
a tu voluntad, to your will, a tu autoridad, to your authority, a las circunstancias que to the tú pongas en mi vida, circumstances that you put in my a las life, personas que tú to pongas the a mi people alrededor. that you put around me. Entonces, cuando nosotros tomamos esa So when decisión, we make that decision, es cuando entramos en el terreno del reino. is when we enter into the land of the kingdom. Y cuando tomamos esa And decisión, when we make that y si decision, la hacemos de and corazón, if we do it from our es cuando hearts, verdaderamente Dios puede prepararnos is when truly God can prepare para us heredar la tierra, to inherit puede the kingdom. prepararnos He can prepare us para heredar el reino. to inherit the kingdom. La historia del pueblo de Israel The story of the people of Israel es la historia de nosotros. is our story. Por ejemplo, Dios llama a Jacob For example, God calls Jacob para ir a Egipto. to go to Egypt. En ese llamado de Jacob, And that calling of que fue el Jacob diseño de Dios, was a design of la God voluntad de and Dios, the will of God. Dios trajo bendición a su descendencia, a su God pueblo, brought blessings a to su his padre y a su descendants, pueblo, a su to his familia. people, his family. Pero al mismo tiempo, But at the same time, por medio de ese llamado, through that calling, Dios permite God allows en su diseño in his design que su pueblo, and his people pasando los años, that the years pass by terminara siendo esclavo en Egipto. to end up being slaves in Egypt. Y todo es la soberanía de Dios, como veíamos el fin de semana And pasado. everything is the sovereignty of God, as we saw last weekend. Dios permite que su pueblo sufra God allows for his people to suffer en la esclavitud del mundo. in the slavery of the world. Dios permite que nosotros suframos God allows for us to suffer en la esclavitud del mundo, in the slavery of the world, en la esclavitud de Satanás, del pecado. in the slavery of Satan, of Dios sin. permite que nosotros padezcamos por eso, God allows for us to suffer for con el that, propósito with the purpose de él derramar su gracia en nosotros, for him to pour out his así grace como in us, derramó la gracia en su pueblo. just as he poured his grace in his Dios people. saca a Israel God takes out of Israel, de Egipto of Egypt, por medio de su poder. through his power. Eso es gracia de Dios. That is grace of Lo God. mismo pasa con The nosotros. same thing happens with Dios us. nos saca de la esclavitud del God mundo y del pecado Takes us out of the slavery of the sin in the world por medio de su gracia, through his grace, por medio de su poder. through his power. Y así nos lleva al desierto. And that's how he takes us to the desert. Nos lleva al desierto. ¿Y para qué al desierto? ¿Por qué al desierto? Why to the desert? ¿Por qué Dios no llevó al pueblo de Israel lo saca de Egipto y lo lleva directo a la tierra? Why didn't God take his people out of Egypt and take them to the land? ¿Por qué Dios hizo tan complicado y difícil Why did he make it so difficult and complicated? la vida del pueblo de Israel The life of the people of Israel, para llevarla a heredar una tierra? to take them to inherit a land. ¿Por qué no lo hizo más simple? Why did he do it more simple? Sencillamente porque no había otra manera Because there was no other way en que Dios pudiera tratar in which God could try con el pecado y la rebeldía de su propio pueblo. with the sin and rebelliousness of his No había people. otra forma There was no other way en que Dios podía llevar a su pueblo in which God could take his people a aprender la obediencia. to learn obedience. Porque si nosotros no aprendemos la Because obediencia, if we do not learn obedience, no estamos capacitados para heredar la tierra. we're not capacitated to inherit the land. Y eso tiene que ser claro en nosotros. And that has to be clear in us. Para que no entremos en la confusión que hoy en día hay en la cristiandad, So that we don't enter into the confusion that today there is in the Christianity que se habla de gracia y gracia y gracia y gracia, that speaks about grace and grace and grace, pero de una gracia limitada, but of a limited grace, de una gracia incompleta an incomplete o de un grace, evangelio incompleto. or of a gospel that is incomplete. Nosotros sí recibimos gracia, We do receive grace, pero necesitamos llegar a una meta, but we need to get to a goal que la vamos a lograr por medio de la gracia. that we're going to fulfill through Si no grace. recibimos gracia, If we don't receive no hay grace, ninguna manera de llegar a ella. there's no other way to get to that. Por el poder de Dios, With the power of God, el pueblo de Egipto, the people of por la Egypt, gracia de Dios, by the grace of God, Dios lo lleva al desierto. God takes them to the desert. En el desierto siguen recibiendo gracia. In the desert, they continue to receive grace. En la medida en que Dios seguía protegiéndolos, In the measurement when God continues to protect them, seguía siendo el proveedor de ellos, continue to become their provider, seguía calentándolos en las noches del frío, continue to heat them up, seguía guiándolos en todo, and guiding them in everything. pero ahí en el desierto But there in the desert, Dios quería que ellos aprendieran a ser obedientes, God wanted for them to learn to be obedient, que ellos aprendieran a depender 100% de Dios for them to learn to depend 100% y on que no God, dependieran de ellos mismos para nada, and to not depend on themselves for anything. que ellos no pensaran en sus criterios For them not to think of their own ni criteria en sus propios deseos, or their own desires, sino que se humillaran y dependieran y aceptaran la perfecta voluntad de Dios en su for vida. them to humble themselves and to accept the perfect will of God in their Por lives. eso lo llevó a un desierto. That's why he took them to the desert. Sin embargo, Nevertheless,
sabemos que la mayoría de los israelitas no lo hicieron. We know that the majority of the Israelites did not do it. La mayoría murmuró, The majority murmured. la mayoría se quejó, The majority complained. la mayoría criticó. The majority criticized. Muchos juzgaban y murmuraban contra la autoridad que Dios había puesto delante de ellos. Many judged and they criticized the authority that God put in front of them. Muchos anhelaban regresar a Egipto, Many even desired to return back to Egypt. murmuraban y se quejaban, They murmured and they complained. hacían lo que no debían de hacer. They did what they shouldn't have done. Y esa rebeldía And that rebelliousness produjo produced que Dios dejara a su pueblo for God to leave his people postrar en el desierto stuck in the y desert que no heredaran la tierra. and for them not to inherit the land. Y esa es la historia de nosotros. And that is our story. Si nosotros no aprendemos la obediencia en el desierto, If we don't learn obedience in the desert, Dios va a llegar a un punto God is going to come to a en point donde nos va a dejar postrados en el desierto where he's going to leave us there stuck y in no the vamos a desert. heredar el reino. And we're not going to inherit the Podemos kingdom. estar años y años We can dando vueltas continue going years after years, going in circles, y después nunca heredamos el and reino. then never inheriting the Y eso kingdom. no es lo que Dios quiere de And nosotros. that is not what God wants from us. Tenemos que no cometer el mismo error, We cannot commit the same mistake. porque ya tenemos, como dice Hebreos, una nube de testigos. Because we now have, as Hebrews says, a new cloud Tenemos muchos ejemplos of witnesses, a lot of para que examples, nosotros podamos ver y no cometer el mismo so that error. we can see and not commit the same mistake. Ahora en el desierto, Now in the desert, Dios nos quebranta. God breaks us. Dios trae sufrimiento. He brings. En el desierto nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios en todo. In the desert, we have to accept God's will in everything. Allí en el desierto es cuando Dios nos dice, mira, ¿cuál es tu sueño? There in the desert is where God tells us, what is your dream? Y tú le dices, ¿cuál es tu sueño? And you tell him what Ahora your Dios dream is. dice, And then God says, renuncia a eso. renounce to that. Aunque te parezca bueno, Even if it appears good to you. Dios te está pidiendo que renuncies a tus sueños humanos. God is asking you to renounce to your human dreams. Renuncia a los planes que tú tienes Renounce humanamente. the plans that you have in this world. Renuncia a los deseos que tú tienes. Renounce the desires that you have. ¿Lo puedes hacer? Can you do it? ¿Estás dispuesto? Are you willing? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, amén? Are you willing to say, Lord, ¿Estás amen? dispuesto a renunciar a todo eso Are you willing to renounce all of that para que tú hagas lo que quieras de mí, so that you can do what you want of me, de mi vida, of my life, para que tú me lleves donde tú quieras llevarme, so you can take me wherever you want to take me, para que tú quieras hacer de mí lo que tú quieras? so you can do of me what you want? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Are you willing to do it? ¿O sigues trabajando para tus sueños? Or you continue to work for your dreams? ¿O sigues luchando para tus ideales, Or you continue to battle for your ideas, para lo que tú quieras en for la what vida? you want in life? Es algo tan simple, It's something so simple, pero tan profundo. but it's so profound. Por eso el reino de Dios no es para todo el mundo. That's why the kingdom of God is not for everyone. Son muy pocos There's very little los que están dispuestos a decir, sí, Señor. that are willing to say yes, Lord. Como aquel hombre rico que Jesús le dijo. As that rich man that Jesus told him. Después de, fíjate, él había cumplido con todos los mandamientos. Notice he had fulfilled all the commandments Desde pequeño. since he was young. Era un buen hombre, He was a good man, un hombre religioso, religious man, un hombre temeroso de Dios, fearful of God. un hombre que hacía todo lo que Dios le había mandado. He did everything God commanded him to do. Y un día Jesús le dice, And one day Jesus tells him, te falta una cosa, you're lacking one thing. una cosa. One thing. Anda y vende todo lo que tú tienes. Go and sell everything that you have. Regálaselo a los pobres Give it to the poor y ven y sígueme. and come and follow me. ¿Y qué pasó? And what happened? Ese hombre se entristeció. That man got sad. No pudo. He couldn't. No pudo renunciar a sus riquezas. He couldn't renounce his riches. No pudo renunciar a sus He sueños. couldn't renounce his dreams. No pudo renunciar a sus deseos, He couldn't renounce to his desires. que no eran malos. That they weren't bad. Él no estaba pecando con eso. He wasn't sinning with that. Él no estaba matando a He nadie. wasn't killing anybody. Él no estaba robándole a He nadie. wasn't stealing from anybody. Pero simplemente no pudo renunciar a sus deseos. But simply he just could not renounce to his No own pudo desires. renunciar a sus sueños. He couldn't renounce to his dreams. No pudo renunciar a lo que él más quería en He la couldn't tierra. renounce what he mostly wanted on earth. Y eso And that hizo que no pudiera made heredar el reino. for him not to inherit the kingdom. Por eso heredar el reino That's why to inherit the kingdom es un camino estrecho is a very narrow path para pocos. for very little. Pero ese es el llamado que
Dios nos hace a But that nosotros. is the calling that God calls all of us. ¿Estamos dispuestos? Are we willing? ¿Estamos dispuestos a renunciar? Are we willing to renounce? ¿Estamos dispuestos a despojarnos de nosotros Are we mismos? willing to dispose from ourselves? Por eso el Evangelio de Jesucristo That's why the gospel of Jesus Christ es el Evangelio del reino de Dios. is the gospel of the kingdom of Y God. Jesús vino a predicarnos And Jesus came to preach to us el Evangelio del reino. the gospel of the kingdom. Pero antes dijo, But before he said, arrepentíos. repent. Si no hay arrepentimiento, If there's no repentance, no hay reino. there's no kingdom. El verdadero The arrepentimiento true repentance, no está en el pecado que yo cometí. it is not on the sin that I committed. El verdadero arrepentimiento y el llamado arrepentimiento que Dios nos Repentance hace and the calling of repentance that God says to está us en arrepentirnos is to repent de ser of being nosotros ourselves, lo que somos, who we are, de nuestros sueños, of our dreams, de nuestros ideales, of our ideas, de nuestros and intereses, interests, de ser nosotros los dueños de nuestra propia vida. for us to be our own owners of our lives. Ahora, otra cosa que tenemos que saber como hijos de Dios Another thing that we have to know as children of God es que Dios va a establecer su reino en la tierra, is that God is going to establish His kingdom on earth con nosotros with us o sin or nosotros. without us. Dios tiene un número, God has dice a la number, Biblia. the Bible says. Ahora, Él nos ha llamado para participar de ese número. Now He has called us to participate of that number. Nosotros tenemos hoy We have today la oportunidad the opportunity de ser parte de eso to be a part of that o no ser parte de eso. or not be a part of that. Depende It depends de nuestra decisión. on our decision. ¿Estamos dispuestos Are we willing o no estamos or we're not dispuestos? willing? La mayoría no van a estar dispuestos. The majority are not going to be willing. La Biblia dice que muy pocos van a estar The Bible dispuestos. says that very few are going to Y be por eso el willing. Señor se ha demorado tanto en venir, And that's why the Lord has waited so long porque to come. todavía no está el número completo. Because the perfect number is not El momento ready. en que ese número sea completo, In the moment that number is ready and complete, el Señor viene the Lord's going to come. y se acaba esta dispensación And this dispensation is going to be over. y viene otra And dispensación. then another dispensation is going to come. Y al final, And at the end, Dios tiene preparado God has prepared un cielo a y heaven una tierra and a land, nueva, a new one, perfecta, a perfect paraíso, one, a paradise, para que ahí vivan para so siempre. that you can live there forever. O digamos, vivamos por fe, Or we could say we're going to live there by faith para siempre. forever. ¿Quiénes van a vivir ahí? Who's going to live there? ¿Quiénes van a ser esa nueva Jerusalén? Who's going to be that new Jerusalem? ¿Quiénes van a gobernar ahí para Who siempre? are going to govern there forever? ¿Quién va a ser la novia de Cristo para siempre? Who is going to be the bride of Christ forever? ¿Quién va a heredar todo lo de Dios, del Señor para Who siempre? is going to inherit all of God forever? Para la eternidad. For eternity. Aquellos Those que nos humillemos, that humble themselves que nos and sometamos, submit ourselves, que renunciemos a nosotros that we mismos, renounce to ourselves, que perdamos esta vida that we lose this life para ganar la otra. to gain the other. Que demos por pérdida todo lo que hoy para nosotros es ganancia, Everything is a loss that for today to us is gain para ganar la otra. to gain the other. Y eso va a suceder And that is going to happen contigo with you o sin ti. or without you. De manera que es la oportunidad que Dios nos da hoy. So therefore that's the opportunity God gives us today. Lástima It's sad que esta palabra, that this word, este evangelio, this gospel, casi no se predique hoy en día. it's not preached so much today. No es normal que se esté predicando hoy en It día. is not normal for it to be preached Porque el today. enemigo Because es the astuto. enemy is very El deceitful. espíritu del anticristo se ha levantado con poder. The spirit of the Antichrist has been lifted up with power Y es traer confusión, and brings confusion, engaño, deceit, hablándonos speaking to de us, Dios, de about Cristo y God, el evangelio. Christ and the gospel. Pero como Pablo dijo hace muchos años, But as Paul said many years ago, nos están predicando muchos evangelios diferentes, there's preaching to us very different muchos gospels, Cristos very diferentes, different Christs, y muchos están siendo engañados. and many are being deceived. Estamos en un tiempo difícil. We are in difficult times. Ahora, ¿cómo Dios establece ese reino? How can God establish that kingdom? Dios podría venir como Dios, God can come as God imponer su autoridad and put his authority y obligarnos, ¿o and no? obligate us. Yes, Dios lo podría hacer. he could do it. Dios es poderoso para eso. He's powerful to do that. Dios nos podría amarrarnos con cadenas He can tie us up with chains y pegarnos a una pared y decir, ok, and put us against the wall, o te sometes a mí o te dejo amarrado. or he will tell us, or you submit to me, or I'll tie you up. Como leave puede you hacer there. un padre con un hijo, ¿no? As a Bueno, father can no, do no amarrarlo con A cadenas, child, of course, not tie him up with pero un chains. padre le puede decir, o me obedeces o te castigo. A father would say, or you obey me, or I'll punish you. Si no me obedeces, no te dejo
ir a visitar a tus amigos. If you don't obey me, I won't allow you to go O no visit te your doy friends. permiso de que vengan a tus amigos a la Or casa. your friends cannot come to the house. Pero si me But obedeces, if you obey me, te voy a llevar a pasear. Por ejemplo, for example, el padre puede obligar a sus the hijos father can humanamente obligate his children para que le obedezcan. to obey him. Y si no obedecen, And if they don't obey, los castiga. he can punish us. Lo mismo pasa, por ejemplo, en cualquier ámbito humano. The same thing happens in whatever situation. Lo mismo puede pasar en nuestros trabajos. The same thing can happen in our jobs. La palabra dice que nos sometamos a nuestros jefes The word of God says for us to submit ourselves to our bosses como a Dios. as God. As to Entonces, si nosotros no obedecemos a nuestros jefes en el trabajo, God. If we don't obey our boss at work porque no estamos de acuerdo, because we're not in agreement, porque no nos gusta, because we don't like it, porque no nos because parece, it doesn't appear to por la us, razón que sea, whichever the reason shall be, porque es injusto, because it's not right, fair. entonces nuestros jefes tienen la opción So our bosses have the option de obligarnos a obedecer to obligate us to obey. y nos pueden decir, mira, o tú me obedeces He can say to us, or you obey, o no vengas más a trabajar, or don't come back to work. pierdes tu trabajo. You lose your job. Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión, bueno, pierdo el trabajo We have to make the decision, or I lose my job, o obedezco. or I obey. Entonces, podemos terminar obedeciendo por la fuerza. So we can end up obeying by strength. Tal vez en el matrimonio no sea tan fácil eso, Maybe in the marriage it's not so easy. porque si le dice a la esposa, la quiere que obedezca a la fuerza, pues yo creo Because que the husband tells the wife that he wants for her to obey by force. termina perdiendo más el marido que la esposa. Probably the husband ends up losing more than the wife. Pero si pudiéramos los hombres, a lo mejor lo haríamos. But if the men can do it, maybe we would do Decía a that. nuestra esposa, o me obedeces o no te voy a dar dinero para que tengas en la cartera. Or you obey me, or I'm not going to give you money so you can have your purse. La esposa dice, no me des, me voy a trabajar. And the wife says, don't give me, I'm going to go work. Entonces no tenemos forma de obligarlas. We don't have a way to obligate them. Por donde quiera que tratemos, se nos salen por el otro lado. Wherever we try, they go through another way. Pero en otros aspectos de la vida, Other aspects of life, sí nos pueden obligar a obedecer. they can obligate us to obey. En los gobiernos The governments, nos dicen, mira, si tú andas más de 80 millas por hora, te vamos a poner un ticket. if you speed and you go over 80 miles, we're going to give you a ticket. Y si lo hacemos, corremos el riesgo de que nos lo pongan y tenemos que pagar esa multa. And if we do it, we run the risk that we can get a ticket. Y entonces los seguros nos van a subir. And the insurances are going to go up, Tenemos que pagar unas consecuencias. and we have to pay Entonces, consequences. de alguna manera, el sistema está diseñado So in one way or another, the system is designed para que nosotros seamos obedientes a la fuerza. so that we can be obedient by force. ¿Por qué a la fuerza? Why by force? Porque si no, no obedecemos. Because if not, we wouldn't obey. Porque nadie quiere obedecer. Because nobody wants to obey. Siempre que podamos desobedecer, lo vamos a hacer. Every time that we can disobey, we're going to do it. Y eso somos los seres humanos. And that's who us human beings are. Pero Dios ha llamado a un pueblo, But God has called a people, nos ha llamado a nosotros, He has called us, para que seamos un pueblo diferente, so that we can be different people, para que veamos el reino. so that we can see the kingdom. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, That's why Jesus said to Nicodemus, si no naces del Espíritu y if del you're agua, not born from the Spirit and the water, no puedes ver el reino de you Dios. cannot see the kingdom of God. Pero si hemos nacido de nuevo, But if we have been born again, podemos ver esta we revelación. can see that revelation. Ahora Dios nos ha llamado para una obediencia perfecta y elevada. Now God has called us for a perfect obedience. Ya no es la elevated. obediencia que el mundo nos dice. It's not the obedience that the world tells us. Esto ya es exclusivo para nosotros, la iglesia. This is now exclusive for us, the church. Y entonces Dios quiere establecer su reino por medio de nosotros. So God wants to establish His kingdom through us. Pero la obediencia que Dios espera de nosotros But the obedience that God waits for us no puede ser por la fuerza. cannot be by strength. Si el Señor nos llamara If the Lord would call us, y nosotros tenemos que aprender a obedecer en la iglesia, and we have to learn to obey in church, porque nos obligan a obedecer. because they obligate us to Porque si obey. no, de alguna manera nos están castigando Because if not, one way or another, they're punishing us, o estamos teniendo malas or consecuencias. we por are eso. having bad consequences. Entonces no estamos viendo el reino de Dios. So then we are not seeing the kingdom of Porque a God. diferencia del mundo, Because the difference of the world, la obediencia en el reino de Dios the obedience in the kingdom of God no es por la fuerza, is not by strength, no es por el castigo, is not by punishment, no es por el temor, is not by fear, no es por nada de eso, is not by any of that, sino por el Espíritu. but by the Spirit. Esa es la gran diferencia. And that makes a great difference. Si nosotros como hijos de Dios If we as children of God no vemos esa diferencia, no hemos don't visto see nada.
that difference, we haven't seen anything. Si nosotros somos de los que estamos en la iglesia If we are those that are in church y estamos esperando que los ancianos o los líderes de la iglesia and we are waiting for the elders and the leaders of the church nos obliguen a hacer las for cosas, them to obligate us to do things nos comprometen y nos presionen para que hagamos las cosas, and pressure us for us to do things, porque si no, no las vamos a hacer. because if not, we're not going to Si do no it. están encima de nosotros ahí martillando, no las vamos a hacer. They're not on top of us. They are hammering Y no us. vamos a We're hacer not gonna do caso. it. We're not going to obey. Solamente, entonces estamos demandando líderes So we're demanding leaders que nos hagan obedecer por la fuerza. that makes us obey by strength. by Entonces, hermanos, nunca vamos a heredar el reino. force. So the brothers, we're never going to inherit Ni the siquiera kingdom. tenemos el chance de We don't even heredarlo. have the chance to do it. Porque así nadie va a heredar el Because reino. like that, nobody's going to inherit the El kingdom. reino de Dios The kingdom of God no se impone, is not imposed. es por el Espíritu, It is by the es Spirit, por la libertad, is by the liberty es por el amor, and love es por la fe, and faith es por el conocimiento de Dios. and the knowledge of God. Por eso necesitamos conocer a That's Jesús, why we need to know Jesus, porque Jesús es el reino. because Jesus is the kingdom. Jesús es la obediencia. Jesus is the obedience. ¿Quién obligó a Jesús a obedecer? Who obligated Jesus to obey? Nadie. Nobody. Dice que él mismo He said that he himself se despoja, disposed himself. él mismo He himself se humilla, humbles himself. él mismo He himself se hace obediente. makes him obedient. Nadie obligó a Jesús, Nobody obligated nadie Jesus. presionó a Jesús, Nobody pressured Jesus. nadie lo dijo, si no lo haces te voy a castigar. Nobody told him, if you don't do it, I'm going to punish Él you. mismo, He himself libremente, freely lo quiso hacer. wanted to do ¿Por it. qué? Why? Él mismo Because he himself quiere traer su reino a la tierra. wants to bring his kingdom Ahora to Él earth. espera que nosotros mismos Now God waits for us tengamos esa obediencia en nuestro corazón, to have that obedience in our hearts porque amamos a Dios, because we love God, porque conocemos a Jesús. because we know Jesus. Ahora queremos Now we ser want obedientes, To be obedient, queremos ser we humildes. want to be humble. Nosotros mismos, no es porque nos presionen, It's not because they pressure us no es porque nos estén martillando, or hammering on top of o us porque nos dé miedo, or because we're fearful o porque nos van a or castigar, because they're going to punish us, sino porque yo decido. because I decide Esa es mi libertad, that is my liberty. ese es el libre albedrío That is my free que will Dios nos dio. Yo decido libremente that God gave us. I decide renunciar to renounce a mí mismo, myself, a mis to derechos, my own rights, a mis to my preferencias, own preferences, a mis sueños, to my dreams, a mis to criterios, my own criteria, a mi to justicia, my own justice, yo mismo, myself, porque tengo un encuentro con because Jesús, I had an encounter with Jesus. me postro en la tierra I surrender myself on y me earth, humillo delante del and Señor I humble myself in front y le of digo, God. Señor, renuncio a mí mismo, And I say to the Lord, I renounce y heme myself, aquí, and here I am. y ahora en adelante From here on out, no quiero hacer nada I don't want to do anything que no sea que tú me lo digas. that is not if you No didn't quiero tell me to hacer do it. nada que I no don't wanna quieras do tú. anything that you don't Estoy want me to do. dispuesto a hacer tu perfecta voluntad I am willing to do your perfect en will las circunstancias que tú decidas para in mí. the circumstances that you decide Estoy for me. dispuesto a caminar en los caminos que tú tengas para mí, I am willing to walk in the path that you have aunque for me. no sea lo que yo he querido, Even if it's not what I want, aunque no es lo que me guste. even if it's not what I Estoy like, dispuesto a humillarme. I am willing to humble Estoy myself. dispuesto a permitir I am willing to allow que tú pongas autoridades delante de mí, for you to put authorities in front of me, aunque sean las que yo no quiera tener, even if they are the ones that I don't want to aunque sean have, las que a mí no me gustan, or the ones that I don't like, aunque no esté de acuerdo con even if ellas, I am not in agreement pero with estoy them, dispuesto a lo que tú quieras, but I Señor, am willing to what you a hacer want, tu voluntad to do your will, para poder, porque te amo, Jesús, because I love you, Jesus, porque he tenido un encuentro contigo. because I've had an encounter Eso with fue you. exactamente lo que hizo Pablo. That was exactly what Paul did. Pablo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, When he had the encounter with Jesus, dice, se cayó en la tierra, se humilló. he fell on earth and he humbled Y lo himself. primero que dijo Pablo, ¿cuál fue? And the first thing that Paul said was what? Señor, heme aquí. Lord, ¿Qué here I am. quieres de mí? What do you want from me? ¿Qué quieres de mí? What do you want from A me? Pablo se le borró el disco, Paul, his city was erased. sus planes, His plans, sus his ideales, ideas, sus deseos, his desires, sus his criterios, criteria, sus conceptos his concepts. fueron borrados. They were all erased. Dice la Biblia The Bible says que él quedó incluso ciego, that he even became blind. como un ente, aturdida. Y entonces le dice, Señor, ¿qué quieres de mí? And he says, Lord, what do you want from Y me? el Señor le da las instrucciones y le dice, anda allá y espera en una casa. And God gives him the instructions. He Quédate says, ahí. go and wait in a house.
y espera lo que yo te voy diciendo. and wait on what I'm going to tell you. Y la vida de Pablo cambió radicalmente And the life of Paul changed radically a partir de ese encuentro con Jesús, from that encounter with Jesus. porque él vio a Dios. Because he saw God. Tú y yo necesitamos ver a Dios. You and I need to see God. Si nosotros no hemos tenido un encuentro genuino con Cristo, If we haven't had a genuine encounter with entonces Christ, no hemos visto el trono de Dios, then we have not seen the throne no of hemos God. visto el reino de We Dios, have not seen the no throne of hemos God. visto la autoridad de Dios. The authority Hermano, kingdom of God. por eso hay millones de cristianos, That's why there are millions of Christians que no han visto a Jesús, that have not seen Jesus. que están en las iglesias, That they are in church, aún haciendo cosas para Dios, even doing things for God, conociendo la doctrina, knowing the doctrine, pero no han tenido un encuentro con but they Jesús. haven't had an encounter Porque with cuando uno Jesus. tiene ese encuentro con Jesús, Because when you have that encounter with uno tiene un Jesus, encuentro con el trono de Dios. you have an encounter with the throne Uno of tiene un God. encuentro con la autoridad de You Dios. have an encounter with the authority of God. Y Dios inmediatamente es tan poderoso ese encuentro. And that encounter is so powerful. Es tan poderoso encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de It's Señores. so powerful to find ourselves with the King of Es Kings and tan Lord of poderoso Lords. encontrarnos con Dios que creó los cielos y la tierra. It's so powerful to find ourselves with God that created the heavens and the Nosotros earth. somos tan pequeñitos. And we are so small. Imagínate, la Biblia dice que Jesús sostiene la tierra con su mano. Imagine the Bible says that Jesus sustains El universo. the universe with his hand. Imagínate lo grande que es Dios. Imagine how great God is. El universo es inmenso para The nosotros. universe is huge for us. El hombre no alcanza ni a ver con los telescopios más potentes el final del universo. The man can't even reach the most farthest stars. Y Jesús lo ve así. And Jesus sees it like this. Y nosotros, imagínate, somos una pulga, menos que una pulga es un gigante. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con ese Dios tan grande, So when we have that encounter with that great God, ¿cómo podemos seguir siendo orgullosos how can we continue to be prideful? y decir, Señor, me entrego, pero yo sigo siendo el rey? And we say, Lord, I give myself to you, but I continue being. Ayúdame y bendíceme, pero yo voy a seguir mandando mi vida. Help me and bless me, but I'm going to continue to be in charge of my life. Eso no puede ser posible, That hermanos. cannot be possible, brothers. O sea, la grandeza de Dios es tanta God's greatness is so big que si realmente vemos a Jesús, that if we truly see Jesus, no puede haber otra reacción que postrarnos en la tierra. no other reaction can appear than for us to Humillarnos surrender completamente. ourselves completely. Y decir, Señor, ahora yo entendí ya, Señor, ya no And to say, más. Lord, I already understood, no more. Yo ya sé que no soy nada, I already know I'm nothing. que el orgullo mío es una basura, That my pride is trash. que la vanagloria mía es una vergüenza, That my vainglory is just que mi embarrassing. dignidad es My una, dignity. es una cosa It's terrible. a terrible thing. ¿Quién soy yo delante de ti, Who Señor? am I before you, Lord? ¿Quién soy yo delante de tu grandeza? Who am I before your greatness? Para venir a To decirte come to tell you, que hagas lo que yo quiero for you hacer. to do what I want to do. Tú eres además mi creador, You are my creator. el creador de todo lo que You're the existe, creator of everything that el exists. dueño de todo. The owner of everything. ¿Quién soy yo Who am I para querer seguir viviendo to continue living de acuerdo a mí mismo, according to myself, dándote la espalda a ti, turning my back to you, desconociendo not knowing quién eres tú? who you are? No sé si podemos verlo, I don't know if we could see it, pero es algo tremendo. but it is something tremendous. Necesitamos ver a We Jesús. need to see Jesus. Necesitamos ver al Señor para que podamos, para que Dios pueda. We need to see Jesus so that he can. Leamos esta mañana en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 We read this morning 1 Peter 5:22, para que podamos purificar nuestras almas so that we can purify our souls por la obediencia a la verdad. by the obedience in Sí. truth. Dice Romanos capítulo 2, Romans mira lo 2, que dice, versículo 8, verse 8. dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. But unto them that are contentious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath. Ira, la ira de Dios. Tú no quieres la ira de Dios. You don't want the wrath of God. ¿Quién quiere la ira de Who Dios? wants the wrath of God?
¿Tú quieres ver a Dios bravo? Do you want to see God mad? No. No. Yo no quiero ver bravo. I don't want to see him mad. Dice la palabra de Dios que Él es amoroso, The word of God says that he is loving, es paciente, he's patient, es misericordioso, he's merciful, que tarda su ira, that his wrath is slow, al máximo. Pero va a llegar un día, but a day is going to come, en que la ira, that the wrath, que Dios se va a poner bravo that God is going to become angry. y va a derramar su ira. He's going to pour his wrath. Y dice la Biblia, And the Bible says, a los que son contenciosos, for those that are que contentious, conflictivos, conflicted, a los que se quejan, the ones that a los que complain murmuran, and murmur, a los que están en desacuerdo, that are not in agreement, a los que discuten, the ones that discuss, a los rebeldes the rebellious ones, y a los que no obedecen and those that do not obey a la verdad. to the truth. Wow, Wow. 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 Señor, ten misericordia de mí. Lord, have mercy upon me. Ten misericordia de nosotros. Have mercy upon us. Yo no quiero ver eso. I don't want to see that. Yo no quiero ver eso. I don't want to see that. Tú tampoco quieres ver. You don't want to see that as well. Tenemos que conocer We have to know a Jesús. Jesus. Entonces conocer su trono. We have to know his throne. Y tenemos que conocer And we have to know su autoridad. his authority. Y tenemos que saber And we have to know que la autoridad de Dios that the authority of God viene del trono, de su trono. comes from his throne. Pero que además, But even so, en el diseño de Dios, in God's design, Dios ha establecido un sistema de delegación de autoridad. he has created a system of delegation of authority. Y esto tú y yo lo tenemos que saber. And you and I need to know this. Porque hay mucha gente que dice, no, yo obedezco a Dios, pero no obedezco a ningún hombre. People that say, I obey God, but I don't obey any man. Yo me someto a Dios, pero no me someto a nadie I más. submit to God, but I don't submit to anybody else. Y esta es una mentira del diablo. This is a lie of the enemy. La palabra de Dios nos muestra The word of God shows us que Dios estableció varios sistemas de delegación de autoridad. that he established various systems of delegation of authority. Fíjate, para ser obedientes, To be obedient, según la Biblia, according to the Bible, la obediencia no solamente es obedecer. the obedience is not just to obey. La obediencia también tiene que ver con pagar lo que debemos. The obedience also has to do with to pay what we owe. ¿Cuántos cristianos How many Christians no hemos entendido eso? have not understood that? A veces tenemos deudas, Sometimes we have debts, grandes, medianas o chiquitas. big ones, medium, or small. Y si no nos obligan a pagarlas, If they don't obligate us to pay for it, a veces nos hacemos los bobos. sometimes we stay dumb. Ah, yo me olvidé de eso. Oh, I forgot about that. Dice, cuando pagar lo que debemos es parte de la obediencia. To pay what we owe is part of the obedience. A mí me da testimonio. For me, it gives me testimony. Por ejemplo, no sé si el hermanito me permite ponerlo como un ejemplo. I don't know if the brother allows me to put it as an Hermanito José. example. Jose. Hace un tiempo atrás él me pidió una plática prestada. A time ago, he asked for some money. Y la verdad a mí casi siempre se me olvida cuando presto plata a los hermanos. And in reality, for Y lo me, digo de verdad. I Me acuerdo kind un of tiempito con el tiempo se me van olvidando. always forget that I let people borrow money. Y ayer cuando le fui a dar un dinero al hermano en un trabajo, When I went to go give the brother some money for me a dice, job, hermanito, pues recuerde que yo le doy una platica. he said, brother, remember I owe you some money. Y de corazón lo digo y de sinceridad a mí se me ha olvidado. And from my heart and sincerity, I forgot De about verdad, it. hermano, sí, sí. Yes, Me yes, hizo acordar, truly. verdad, tienes razón. And then I remembered, oh yeah, you're right. Y yo quiero aprovechar para pagársela. And I want to take advantage to pay Y a mí you. ya me olvidó. Si el hermano nunca me dice, If a brother never no, told me, no está en mi mente. then it wasn't in my mind. Pero eso es obediencia. But that is obedience. Y fíjese, yo estaba que le decía, no, hermano, no me la dé. And I was like, okay, brother, don't give it to me. Pero yo sabía que el recibirle But I knew that to receive from era him, bendición para it él. was a blessing for him. Porque eso es parte del reino de Because Dios. that is part of the kingdom of God. Obediencia Obedience, también es respetar a quien debemos respetar. also to respect for those that we need to respect. Porque hay personas que obedecen pero no respetan. Because there's the people that obey, but they don't respect. Obedecen sin respeto. They obey without respect. Obediencia Obedience es honrar al que debemos honrar. is to honor the one that we need to honor. O sea que la obediencia no es simplemente yo obedezco. So the obedience is not just simply, oh, I obey.
Pero podemos obedecer de mala gana. But we can obey O podemos in a bad obedecer way. murmurando. Or we can obey O podemos murmuring obedecer quejándonos. or complaining, ¿Cierto? right? ¿Y será eso obediencia en el reino de And is Dios? that obedience in the kingdom of God? No. La obediencia implica todo eso. The obedience implies Implica all of that. respeto, Respect, implica honra. honor. Dios quiere, y lo dice la Biblia, God wants it, and the Bible says it, que honremos for us to honor y and respetemos for us to respect a los que merecen honra y for respeto, those that deserve honor and respect. a los que nos presiden The en el ones Señor. that perceive us in the Lord. Que honremos y For us to respetemos a las honor autoridades que Dios pone delante de And nosotros. respect the authorities that God puts En before todos los us, aspectos. in all aspects. La Biblia dice, por ejemplo, The Bible says, for example, a los hijos, en to la children familia, in the family, Dios establece en la familia un sistema de autoridad. God establishes in the family a system of authority. Y eso no es el hombre, es Dios. And that is not man, that's God. Es un diseño de That is Dios. a design of God. Dice en Tito capítulo 2, versículo 5, Titus 2, verse 5. dice, las mujeres estén sujetas a sus propios maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God not be blasphemed. ¿Tú sabes lo que esto significa? Do you know what this means? Tú sabes, hermana, cada vez que alguien a tu alrededor, tus propios hijos, Do you know, sister, that each time people around you, tú no even te your das cuenta de children, cada vez que tus propios hijos ven una actitud rebelde contra tu esposo, you don't see that when your children see an attitude that is rebellious against your husband, por pequeña que sea, even if it's very small, estás dándole camino a tus propios hijos para que blasfemen de la palabra de you're Dios y del giving a path to Evangelio. your own children so they can blaspheme against God. Y después les vienes a hablar a tus hijos del Señor. And then you go and you talk about the Lord to your children. Y no te das cuenta cómo estás afectando And you don't realize how you are affecting negativamente negatively a Cristo en su Evangelio Christ and his gospel por tu actitud rebelde contra tu because esposo, of your rebellious attitude against your husband. por no dejarte de tu esposo, For not allowing yourself from por your buscar husband. tu And justicia, seeking your own justice. por tener tu propio Or criterio, having your own criteria. por querer hacer lo que tú Or quieres. wanting to do what you want to do. Estás dando pie para que las personas que están a tu alrededor You're allowing for other people that are around you blasfemen de la to palabra de Dios. blaspheme about No solamente the word of tus God. hijos, That speaks about the children, las personas que te rodean. people that surround you, Aún en la iglesia muchas veces even at church many times. vemos actitudes rebeldes en las hermanas con sus esposos. We see attitudes rebellious of the sisters with their husbands. Aún estamos en esos casos dando pie para que la misma iglesia blasfeme contra la palabra de We're Dios. even putting for the church to blaspheme Y esto no lo estoy against the diciendo word of yo, God. es lo que dice la And I'm Biblia, not saying this, the Bible says lo que this. dice el Señor. What the Lord says. Y en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1 1 Peter 3:1 dice que las mujeres se sometan a sus maridos para que sean ganadas las personas sin la palabra por la conducta de sus esposos, de sus esposas. Ye wives, be in the subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Lo contrario, The contrary. cualquier acción de rebeldía Whatever action of rebellion lleva a blasfemar de la palabra de Dios. takes to blaspheming against the word of God. Cualquier acción de obediencia. Whatever action of obedience. Ahora recuerda, Now remember, obediencia obedience con respeto, with respect. obediencia Obedience con honra. with honor. No es cualquier obediencia. It's not just any obedience. Imagínate una esposa Imagine a que se wife somete al marido aunque no esté de acuerdo, that submits to her husband even if she is not in agreement. aunque le parezca injusto, Even if it appears to her that is unfair. y que encima de eso Then on top of that, se someta y lo honre, she submits and honors se him, somete y lo respete. submits and respects him. Wow, esa es la obediencia That is the obedience que Dios necesita para su reino. that God needs for his kingdom. No es cualquier obediencia. It's not just any obedience. Los hijos Children, también lo diseñó Dios. God designed them as well. Dice Efesios capítulo 6 versículo 1 al 3. Ephesians 6, 1-3. Dice que el que los hijos obedezcan a sus padres Children, obey your parents, es justo delante de Dios. for this is right. Y luego fíjate lo que dice el Señor. And notice what the Lord says.
honrar a tu padre y a tu madre Honor thy father and mother, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. that it may be well with thee, and thou may live long on the Da earth. una promesa Not the promise que sale de Dios. that comes No from es una God. promesa de cualquiera. Not just any promise. El hijo que honra a su padre y a su madre, a los The dos, child that No, honors uno. the father and the mother, not just one, y lo two, respeta, and respects them, le va a ir bien en la vida will go well in life. y va a tener muchos años en esta. Gonna have many years. Tremendo, ¿no? It's tremendous, right? Ahí vemos lo importante que es para Dios. Fíjate que Dios a los hijos les da ese incentivo que no nos da a nosotros, God gives o que no les da a his las mujeres children con sus maridos. that feeling, O sea, les da un incentivo terrenal, a earthly feeling, una motivación adicional terrenal, porque an son additional niños y son motivation, jóvenes. because they're children, they're young. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 20, Colossians 3:20. que cuando los hijos obedecen al Señor, When the children obey the Lord, Dios se pone contento. ¿Ah? God is pleased with Tremendo, them. ¿no? Qué It's lindo tremendous, esto. right? Cuando un hijo se obedece a sus padres, Dios se pone contento. When a child obeys their parents, God is happy. Wow. O sea, tan importante que es eso para Dios. How important that is for God. Aunque el joven o el hijo no esté de acuerdo, aunque no Even le if the child parezca, is not in agreement with their aunque le opinion, parezca injusto. even if it appears unfair. Siervos, Servants, fíjate, los trabajos. notice the jobs. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Titus 2, 9 and 10. Dice que los trabajadores se deben sujetar a sus jefes, They're bound to be obedient to their own masters, que los agraden en todo to be well pleasing in all things, y que no sean respondones. and not answering back. Wow, háblame, Señor. Wow, speak to me, Lord. No solo que se sometan a sus jefes, Not only for them to submit to their own bosses, sino que los agraden en todo but for them to please them in all things, y que no sean respondones. and not answering back. Porque a veces en el trabajo, bueno, obedecemos, pero somos respondones. Because sometimes at work we obey, but O, sometimes we answer back. obedecemos, pero nos ponemos bravos. Or we obey or we become angry. O asumimos una Or we actitud assume an attitude that desagradable. is not pleasant. O murmuramos. Or we complain. O Or criticamos. criticize. Imagínate. Dice el versículo siguiente, no defraudando Not pilfering a su jefe, their boss, sino mostrándose en todo, but showing all, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor Salvador. showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things. ¿Tú eres un hijo de Dios? You're a child of God. ¿Trabajas en algún lugar? You work in a place. ¿Tú no te das cuenta You don't realize que con tu actitud, that with your attitude, no con tus palabras, not with your words, con tu actitud, with your attitude, con tu obediencia, with your obedience, con tu sumisión a tu jefe en tu trabajo, with a your tus jefes, submission to your boss at work, está haciendo luz you being light en ese lugar. in that place. Estás predicando el evangelio de Jesucristo. You are preaching the gospel of Jesus Christ. Estás haciendo testimonio You're being testimony a toda la gente que está a tu alrededor en el to trabajo. everyone that is surrounding you at work. Porque si tú eres un cristiano respondón, Because if you are a Christian that answers back, que buscas tu justicia, seeks your own justice, que te sometes solamente cuando tú estás de acuerdo o si no te that you molestas, submit yourself only when you're in agreement, if Te not pones you get bothered, bravo, or you get angry, cuando no te gusta when you algo, don't like something, cuando te parece injusto, when it appears unjust, mejor no digas que eres cristiano. rather not say that you're Christian. No le digas a los que no conocen del Señor que eres Don't tell cristiano. those that you don't know the Lord. Porque si le dices y le hablas de Cristo con ese testimonio, Because if you say you speak to them about Christ with that testimony, la gente va también a hablar mal del Evangelio. people are going to speak wrong of the gospel as well. La gente va a rechazar más el People Evangelio. are going to reject the gospel more. En vez de ser una luz para traer a Jesús, está siendo usado por el enemigo Rather being a light to bring Jesus, you're being used by the enemy para que la gente no vea a so Jesús. people don't see Jesus. Mira lo delicado que es esto. Look how delicate this is. Y todo esto tiene que ver con el reino. And all this has to do with the kingdom. No solamente tú no estás heredando el reino, Not only you, but you're not inherit the kingdom, sino que estás
haciendo que otros tampoco lo You're puedan also ver. allowing for others to not see it. En la iglesia, In the church, en la vida de la iglesia, in the life of the church, no hay otra autoridad delegada más elevada delante de Dios there is no other delegated and elevated authority before God que las que Dios pone en la tierra. than the one that God's put on earth. En el reino de Dios In the kingdom of God, no es más autoridad el presidente de este país, is the president of this country not the more, no es más autoridad, is not more authority, o no es más importante esa autoridad or is that authority not more important que las autoridades que Dios pone en su iglesia. than the authorities that God puts in His church? Esas son las autoridades delegadas más elevadas para Dios en la tierra. Those are the most elevated authorities that God puts on earth. Por lo tanto, So therefore, como miembros del cuerpo de Cristo, as members of the body of Christ, deberíamos de ver, we should see, si vemos el reino, if we see the kingdom, debemos de honrar, we should honor, respetar respect, y someternos and submit ourselves, por el Espíritu, but in the Spirit, por amor, for love, porque amamos a because Jesús, we love Jesus. a las personas que Dios pone, que nos presiden delante de Dios. The person that God puts and perceive before God. Y eso lo dice Dios. And God says that. Porque de otra manera, Because in another way, ¿qué posibilidad tenemos de ver el reino de Dios? how possibility do we have to see the kingdom of God? Ahora, por otro lado le dice el Señor a las autoridades que Dios pone en su iglesia. In another way, God says to the authorities that God puts in His church, Le dice, fíjate lo que es la autoridad del reino de Dios. notice what the authority of the kingdom of God Le is. dice Dios a los ancianos, God tells the elders, no te enseñorees de don't nadie, senioritize yourself to anybody. no impongas Don't la autoridad impose a nadie. authority to anybody. Enséñalo, Teach them, sé ejemplo, be an example, pero no te impongas a nadie. but don't No obligues, obligate, no don't presiones, pressure, no manipules, don't manipulate, porque así because like that, el reino de Dios no puede ser establecido en la the iglesia. kingdom of God cannot be established in the Pero church. por otro lado le dice a los miembros del cuerpo, But through another way, that God says to the members of the body, sujétate submit a yourself los que te presiden, to the ones that perceive you. porque es bueno Because delante de it is Dios. good before God. Pero hazlo But do it porque conoces a because Jesús, you know Jesus. porque amas a Because Jesús, you love Jesus. no porque lo quieres hacer al hombre, Not because you want to do it to the man, sino porque conoces a but Dios. because you know God. Honra Honor a las personas que Dios pone delante de the ti, people that God puts before you. respétalas, Respect them. aunque no te parezca, Even if it doesn't appear to you. aunque no estés de acuerdo, Even if you're not in agreement with aunque te them. parezca injusto, Even if it appears unfair. hónralas, Honor them. respétalas, Respect them. sujétate a ellos, Submit to them. porque eso agrada delante de Dios, That is pleasant before porque es la God. única manera. Because it is the only way. Dios nos está pidiendo a nosotros esas cuentas. God is asking us of that. El mundo holding no. us accountable for that, not the El world. mundo nunca puede caminar en esa The dirección, world can never walk in that direction, pero a nosotros sí. but to us we can. Ahora Dios nos está dando esa Now oportunidad, God is giving us that opportunity. porque aquí, Because here, entre nosotros, amongst us, es que Dios puede edificar el is reino. how God can edify the kingdom. Entre nosotros es que Dios puede establecer su reino aquí en la Amongst tierra. us is how God can establish His kingdom here on earth. Ese es nuestro llamado. That is our calling. Fíjate, nosotros somos la iglesia. We are the church. O sea, el propósito de Dios no es que seamos simplemente la iglesia. The purpose of God is not for us just to simply be the church. El propósito de Dios no es la iglesia solamente por ser la iglesia, The purpose of God is not the church just to be the church, sino que la but iglesia for the church establezca el reino. to establish the kingdom. No sé si puedes ver I eso. don't know if you can see that. No es solamente, somos la iglesia, y It's ese es not el just, propósito de Dios, we're the church and that's the purpose of God, sino que nuestro llamado but our calling es ser el instrumento que Dios tiene ahora en este tiempo is to be the instrument that God has now En la in this tierra, time on this earth, para que el reino sea establecido so en la that the tierra. kingdom can be established. Así que tenemos un llamado muy elevado So we have a very elevated Muy calling, importante. very important calling, y con implicaciones and with implications para la eternidad. for eternity. De esto depende And this depends on nuestra eternidad. our eternity. Así que oramos para que el Señor nos deje ver, So we pray so God can allow us to see, para que el Señor nos permita ver and He allows us to see, y que podamos recibir
el evangelio del reino, and that we can receive the gospel of the podamos kingdom, humillarnos, that we can humble ourselves, podamos anhelarlo. and we can desire Him.